Hola, ¿qué tal? Yo soy Cabrera Domínguez Sandy Catrina. El día de hoy voy a explicarles sobre la espina bífida, una malformación congénita. Vamos a tocar temas que puedan abarcar sobre las causas de las alteraciones, tanto los factores y riesgos que pueden ocasionar, algunos síntomas para poder ver lo que lo ocasiona, los diagnósticos, futuros embarazos, prevenir y algunas recomendaciones. Como introducción de la espina bífida, tenemos que saber que esta es una malformación congénita del sistema nervioso, lo cual es uno de los defectos del tubo neural mucho más común. Se trata de un desarrollo anómalo de la columna vertebral. La localización es más común en el nivel lumbar lumbosacra. La espina bífida se produce por un fallo en el cierre del canal vertebral durante la gestación, lo cual quedan al descubierto la médula ósea y los nervios. Es por ello que el tubo neural que forma la médula espinal no se cierra completamente entre el siguiente día, que viene a ser el 23 a 26 de embarazo. Como definición de la espina bífida, tenemos que saber que también es conocida con diferentes nombres. Tenemos que saber que también es una de las causas de malformación congénita severa y de discapacidad física después de la parálisis cerebral infantil. La espina bífida abierta es la más conocida y más grave. Aún así, existe una forma más leve que se denomina espina bífida oculta. Tenemos que saber que en el mundo nacen aproximadamente 400 millones de niños al año con defecto del tubo neural. Esta alteración afecta a 8 de cada 10.000 millones recién nacidos vivos. Tenemos que saber que la epidemiología nos dice que el 75% de los embarazos afectados por el defecto del tubo neural terminan en aborto y que solo el 25% de estos niños nacen vivos. Muchas veces se da con más frecuencia en las niñas que en los niños, y que cuanto más alta sea la lesión, más incapacitante es. La etiología no es la espina bífida conocida y no se ha determinado qué interrumpe el cierre completo del tubo neural, estimándose así una causa multifactorial. Cuando la malformación oculta está en comunicación con el exterior a través de las físulas o senos dérmicos, puede ser la causa de los meningitis recurrentes. Se puede deducir que el nivel de la lesión y su relación con el tejido funcional. Muchas veces, en ocasiones, cuando esta malformación oculta está en comunicación con otros exteriores, existen evidencias de que la deficiencia de ácido fólico y el tratamiento materno con ácido valproito se puede ver en los rayos X durante el embarazo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente hoja. Para seguir con esta explicación, la embriología nos dice que la formación del tubo neural o neuralización se inicia a principios de la cuarta semana, que viene a ser 22 a 23 días, donde aparecieron las somitas con el cierre del tubo neural. Por los defectos se produce en el desarrollo embrionario. Durante el primer mes, que al desarrollarse dará origen al cráneo, el encéfalo y la columna vertebral. Como las causas de esta alteración, tenemos que saber que las causas exactas de la espina bífida hasta ahora son desconocidas, pero los estudios apuntan a que se trata de una malformación multifactorial. Pero se han identificado varios genes implicados que se relacionan con el metabolismo de los folatos y la homocisteína,
por lo que hay que suplementar con aportes pues externos, ¿no?, de ácido fólico en la mujer en edad fértil y deseo de concebir. También se relaciona con los embarazos en los que las madres tuvieron vitaminas o tomaron vitaminas prenatales y recibieron ácido fólico, los cuales en esos casos son totalmente desconocidos. En estos casos también existen factores de riesgo tanto genéticos como ambientales. En los factores genéticos existe una predisposición genética poligénica, es decir, de diferentes genes. Pero sin embargo, hay trabajos que indican que los hijos o hermanos de pacientes con el defecto del tubo neural tendrían un mayor riesgo que la población al presentar dicha afección. En cambio, los factores ambientales pues juegan un papel importante en el defecto de la falla del ácido fólico antes del embarazo o la alteración del metabolismo por algunas ingestas de algunos fármacos u otros elementos. También podemos decir que en los ambientales afecta muchas veces, influyen, ¿no?, en los defectos del tubo neural, lo cual son la radiación y los virus en la etapa del invierno. Muchos de ellos, los factores ambientales, van a lo que es a la raza de la persona, ya que es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en los blancos y los hispanos. También hay factores en el sexo de la persona. Quiere decir que ya que afecta a las niñas con mucho más frecuencia. Otro también de los factores son los antecedentes familiares, de que hayan tenido anomalías congénitas del tubo neural. Y también podemos decir que la deficiencia de folato, es decir, la vitamina B9, que es la gran importante para el desarrollo saludable de un bebé, también es un factor ambiental. Algunos medicamentos también influyen. Y algunas mujeres pues que hayan tenido diabetes o obesidad. Como los síntomas de la espina bífida no son iguales en todos los pacientes, obviamente. Algunos necesitan aparatos ortopédicos, muletas o silla de ruedas. Otros tienen problemas urinarios e intestinales. Hasta hidrocefalia, ¿no?, según el tipo de espina bífida. Según también en su función de la altura o la gravedad de la lesión. Ahí podemos ver que la espina bífida oculta se trata de un defecto en la formación de una de las vértebras y rara vez afecta a la médula espinal. Ahí podemos decir que ya que aparecen síntomas, ¿no?, ya que en este caso no aparecen síntomas ni lesiones, y esas pueden ser anomalías en algunas zonas de la espalda como la vellosidad, una mancha roja en el nacimiento o menos pigmentación en el resto de la piel, ¿no?, un hoyuelo profundo o un dolor en la espalda o las piernas, que es muy recurrente. También influye lo que es la debilidad o cambios de sensibilidad en las piernas o la espalda. También afecta el cambio del funcionamiento de los intestinos o la vejiga. Deformidades ortopédicas como en las piernas, los pies y la espalda. En el caso de los meningocele y el mielomeningocele, son síntomas muy similares, muy variables, que incluyen problemas urinarios e intestinales, lo cual también hay falta de movilidad y sensibilidad, el dolor de espalda, entre otras cosas más. Como diagnóstico, nosotros podemos decir que los futuros padres pueden saber si tiene espina bífida realizando algunos estudios pues prenatales,
Entre estos podemos decir los métodos bioquímicos. El método actual más eficaz para el diagnóstico prenatal de la espina bífida, es la cual determina el alfa-fetoproteína, un suero materno de pacientes embarazadas, que también se puede determinar mediante la medición de acetilcolinesterasa, cuya muestra se obtiene practicando una amniocentesis, a que a pesar de su fama de complicada es altamente fiable. Pero también podemos decir los métodos ecográficos, que se puede realizar con mucha precisión durante la ecografía en el segundo trimestre. Estos métodos ecográficos es difícil de realizar y es necesario un equipo de gran definición para poder ver el defecto, ¿no? Y lo cual también se puede basar a signos directos o signos indirectos. En los tratamientos, no existe un tratamiento para curar la espina bífida, si se nace y se muere con esta lesión. Pero sí existen algunas técnicas para tratar de disminuir, lo cual es el cierre quirúrgico del defecto tras el nacimiento, o una operación intrauterina antes del nacimiento. Y obviamente tener una continua revisiones médicas a lo largo de toda su vida. Pero como futuros embarazos, hay que saber que se puede reducir hasta un 70% si la futura madre toma ácido fólico, que es la vitamina B, diariamente antes del embarazo para tener una formación en las células y el ADN. Para poder prevenir la espina bífida, hay que tener en cuenta que se debe de comenzar mucho más antes, al momento de la unión del óvulo con el espermatozoide, ya que el cierre del tubo neural se produce antes de que la mujer se encuentre embarazada. Tomar ácido fólico al menos 3 meses antes y durante el primer trimestre de embarazo puede reducir los riesgos de tener un bebé con espina bífida. Otro de ellos es realizar una campaña, ¿no? Para poder, con el fin de realizar los análisis de sangre que nos darían el índice de ácido fólico en las futuras madres y así poder tener más posibilidades, ¿no?, de deficiencias y educar a las personas, en este caso a las mujeres en edad, a concebir y tomar una dieta rica en folatos, que pues los folatos pueden ser los cereales, las legumbres, las verduras, frutas, entre otras. Un ejemplo sería la dieta mediterránea, ¿no?, la cual es muy común. Obviamente tomando 0.4 miligramos de ácido fólico, lo cual es muy importante para esta etapa de gestación. Entre las recomendaciones para las mujeres que no planean pues no quedar embarazadas, con mucho más se les recomienda que las mujeres en edad fértil tomen una dieta rica en ácido fólico y que se encuentren en las verduras, es decir, en las hojas verdes como las lechugas, la espinaca, carne, hígado o cereales. Pero las recomendaciones también van para las mujeres en edad fértil, para poder prevenir los defectos del tubo neural o en la vida sexual activa. Para ello es bueno que consuman 400 microgramos diarios de ácido fólico, especialmente durante la etapa periconcepcional, es decir, durante pues los 3 meses previo a la concepción y los 3 primeros meses del embarazo. Pero para las mujeres que tienen hijos con el mismo defecto, las dosis del ácido fólico recomendada para las que ya tuvieron un hijo o una hija con este mismo defecto o este mismo problema
es mucho más mayor, que viene a ser de 4 miligramos diarios para prevenir que vuelva a ocurrir. Como conclusión, decimos que en síntesis podemos decir que la malformación congénita del sistema nervioso, es decir, la espina bífida, es uno de los defectos del tubo neural como un factor viable y prevenible, es decir, que podemos promover la consulta preconcepcional para poder ver el índice del ácido fólico de la futura madre y así consumir una dieta rica en ácido fólico y folatos antes de que quede embarazada y obviamente durante el primer trimestre de embarazo. Y así pues estas futuras gestantes puedan prevenir todo tipo de defectos a los futuros embarazos. Muchas gracias.